Como siempre a esta hora abrimos consulta con nuestros amigos del Hospital Cima y que le mandemos un fuerte abrazo a todo este gran equipo que tienen ahí en el sector del Vado del Río. Un abrazo enorme para este gran lugar y sobre todo en el marco de lo que es este mes. Regularmente en octubre le hacemos mucho el esfuerzo de concientización sobre el tema del cáncer de mama y demás, y noviembre es el mes en el cual se utiliza para hacer esa misma conciencia, pero en la salud de los hombres y en específico el tema que tiene que ver con la próstata y el cuidado que tenemos que tener nosotros los hombres con este elemento que tenemos al interior de nuestro propio organismo, como es el caso de la próstata. Y está esta mañana conmigo, y le agradezco mucho aquí su presencia, el cirujano urólogo ahí del Hospital Cima, al doctor Luis Antonio Dubey. Doctor, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día. Al contrario, gracias por la invitación a ustedes. Oiga, qué importante es hablar de la próstata. Y, por ejemplo, yo como hombre, usted como hombre, muchos que bueno, pues nos están escuchando esta mañana, a veces que ni siquiera sabemos ni qué es la próstata, por ejemplo, doctor, y sobre todo cuál es la importancia en el hombre. Si le parece, arrancamos con eso. ¿Qué es la próstata, doctor? La próstata es un órgano que se encuentra justo por debajo de la vejiga. Ajá. Es atravesado por la uretra, que es el conducto por donde sale la orina. Y este órgano se encarga de producir ciertas sustancias que nos van a, digamos, mantener la vitalidad del espermatozoide para cuando el hombre eyacula. Básicamente da las sustancias que van a permitir que siga vivo el espermatozoide para cuando entra en la cavidad uterina en la mujer pudiera llegar a fecundar. Es la importancia que tiene en el hombre. Prácticamente sería una cuestión reproductiva. Reproductiva. Bueno, ahí empezamos, ¿no? Con este tema importante para que sepan para qué sirve precisamente la próstata, ¿no? Que tanto platicamos de ella. Y por ejemplo, ya viene ya en cuestión de patologías, doctor, y hablando de enfermedades, el tema del cáncer, que es importante hablar. ¿Cuál es el cáncer de próstata y cuáles son los factores, por ejemplo, de riesgo para desarrollarlo? Para empezar, el cáncer de próstata, pues bueno, llega a ser muy importante y relevante, como comentabas. Octubre es el mes de la mujer, noviembre se considera el mes del hombre, por así decirlo, debido a la relevancia que tiene este cáncer. Es el segundo cáncer en México más importante después del cáncer de mama. El cáncer de próstata es este acúmulo de células malignas que se van a dar precisamente en este órgano y que pudieran ir creciendo y desarrollándose a grado en el cual incluso pudieran salir de la próstata y llegar a invadir otros órganos, siendo pues prácticamente, como te decía, el segundo cáncer en México, el primer cáncer a nivel de México en los hombres. Los factores de riesgo, para empezar, vendrían siendo la edad. A mayor edad, el riesgo de cáncer va a ser mucho más alto. Los factores hereditarios, si una persona tiene papá, abuelo, hermanos con cáncer de próstata, pues eso aumenta el riesgo para que un hombre pudiera desarrollar también un cáncer de próstata. Otro de los factores de riesgo son los genéticos, pudiera ser también factor como por ejemplo el estilo de vida. Hay estudios incluso donde se han comentado que pacientes, por ejemplo, de Japón que migran a Estados Unidos, el factor de riesgo aumenta para que pueda tener mayor incidencia el cáncer de próstata. El estilo de vida en cuanto a alimentación, actividad física, el cigarrillo también es otro de los que se ha considerado como factores de riesgo y básicamente aquí pues tiene mucho que ver el estilo de vida que puede tener el hombre para aumentar este factor de riesgo en ellos. Exactamente, que lo hemos platicado, ¿no? Qué tan importante es el estilo de vida en esta enfermedad, pero también en muchas enfermedades que abonan, ¿no? Con el caso de las cuestiones cardíacas y demás. Así es que lo importante, ahorita le entramos también a la prevención, que es importante qué es lo que podemos hacer. Y doctor, síntomas. ¿Hay algún tipo de síntoma para poder ya empezar a tener así como que un signo de advertencia e ir a checarnos con el médico? Acá tenemos, digamos, el inconveniente, que por lo general el cáncer de próstata en sus etapas iniciales no llega a causar absolutamente ningún síntoma. Nada, Sería el problema. Los síntomas cuando ya el cáncer empieza a progresar, empieza a ser mayor, incluso pudiera llegar, como te comentaba, a estar en otros órganos. Los síntomas pudieran ser sangrado al orinar, empezar con problemas de pujar para orinar, chorro delgadito, que se pueden llegar a confundir con los síntomas que nos da el crecimiento de la próstata, que no es un cáncer, es algo, cambios hormonales y que a fin de cuentas llega a ser normal, entre comillas, en los hombres a ciertas edades. Pero tenemos esta desventaja, que muchas veces no da síntomas. Ya los síntomas más avanzados pudieran ser dolor en la espalda, dolor en columna, cuando nos habla de que el cáncer ya está fuera de la próstata, y bueno, ahí sí ya nos enfrentamos con un panorama un poquito más agresivo en ese tipo de tumores. Ya más
más fuerte, ¿no? Exactamente. Y ahí, doctor, hablando de cuestiones como tratamientos, hablando ya de cuando se diagnostica el cáncer, ¿cuáles son esos tratamientos que existen actualmente? Sí, los tratamientos van a depender de la etapa en la que encontremos al paciente. Okay. Y la etapa para encontrar a este paciente, pues para empezar es el diagnóstico. El diagnosticarlo es mediante el antígeno prostático, que es un examen en sangre, y el famoso tacto rectal, que muchas veces pues el hombre por temor no llega a revisarse, y lo cual pues se ha hecho un tabú específicamente aquí en México, la falta de revisión. A diferencia de la mujer que está muy acostumbrada a sus revisiones con el ginecólogo de forma mínimo anual, en el hombre no. Y que para empezar pues es poderlo detectar mediante estas dos, tanto el estudio como la revisión, y ver en qué etapa encontramos al paciente. Etapas iniciales, etapas donde el tumor está solamente en la próstata, se pueden llegar a ofrecer tratamientos para curar el cáncer, como pudieran ser una cirugía o pudiera ser una radioterapia. Cuando ya están en etapas más avanzadas, que desafortunadamente la opción quirúrgica ya sale fuera de nuestras manos, por así decirlo, tendríamos que pensar en otras alternativas como quimioterapia, tratamientos hormonales, la misma radioterapia. Todo dependerá de la etapa en la que podamos llegar a encontrar al paciente para valorar el qué se le puede llegar a ofrecer. Obviamente va muy individualizado a cada uno de los pacientes. Y aquí lo importante es siempre acudir al médico, ¿no? Es decir, estar ya constantemente haciéndose el famoso check-up, por ejemplo, ahí sería una alternativa. Y para poder evitar ese tipo de circunstancias, ¿cómo se puede prevenir, doctor, el cáncer de próstata? Para prevenir el cáncer de próstata realmente no hay, digamos, una fórmula mágica para prevenirlo. No hay. Desafortunadamente, incluso hay hombres que llevan su estilo de vida lo más sano posible y por los factores hereditarios, por la misma edad, puede llegar a aparecer. Pero el llevar un estilo de vida, como comentábamos, lo más sano posible, el dejar de fumar en pacientes que tienen este hábito, puede ser una muy buena alternativa, y obviamente la detección oportuna, es decir, el chequeo a tiempo. Se recomienda en México que a partir de los 40, 45 años en adelante estar haciendo sus revisiones con su médico, su urólogo, para poder detectar cuando se llega a presentar esto en etapas lo más iniciales posible. Y acabar con los tabús, doctor, ¿no? Bien menciona ahí tal cualmente, hay muchos mitos y demás con la cuestión esta de estas pruebas que tiene que ver con el asunto de la próstata. Hay que acudir con los especialistas, sobre todo cuántas veces que por alguna situación ahí de tabú, ¿no? Que no, yo no quiero ir, o miedo y demás, se pueden evitar muchas muertes, doctor. Totalmente, ¿no? Totalmente. Por eso es pues la importancia de este tema. Por eso lo importante de acudir a los especialistas, sobre todo ahí con nuestros amigos del Hospital Cima, que esta mañana se encuentra con nosotros aquí en las noticias. Doctor, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana, un tema importantísimo en el marco de este mismo mes de noviembre, un mes en el cual se hacen todos los esfuerzos desde el sector médico, también los medios de comunicación, obviamente en general, para el tema de la salud del hombre en el marco de este mes. Así es que hay la invitación para todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Al contrario, el doctor Luis Antonio Dubey, cirujano urólogo del gran equipo ahí del Hospital Cima. Como siempre, un fuerte abrazo a todo este gran equipo que hace espectaculares maravillas, situaciones tecnológicas y demás tipo de cirugías y demás. Ahí, como siempre, con ellos ahí del Hospital Cima.